El tema que veremos hoy se llama MySQL o MyStructure Query Language. Este tema pertenece al espacio curricular de Análisis y Diseño 2, impartida por el licenciado Denis Rolando Cáceres Pineda, al segundo de BTP en Informática. ¿Cuáles son nuestras expectativas de logro por medio de esta clase? Primero, identificar las funciones de creación, modificación y eliminación de tablas. Como segunda expectativa de logro, entender las funciones de manipulación de registros que existen en MySQL. Y como tercero, sería comprender el funcionamiento de las bases de datos, ejemplificándolo mediante MySQL. Como vimos anteriormente, el gestor de base de datos MySQL me permite utilizar las bases de datos de manera gratuita y este también nos permite crear bases de datos enlazadas directamente con páginas web. Este es un sistema multiusuario y utiliza un navegador web y este puede ser admitido por diferentes lenguajes de programación, ya sea de tercero o de cuarta generación, para poder desarrollar un sistema de información. Actualmente se están desarrollando nuevas versiones de MySQL que buscan presentar mejoras y avances para permitir un mejor desempeño. Entre estas mejoras podemos mencionar un nuevo dispositivo de depósito y almacenamiento o backup para dispositivos con una replicación segura, planificación y otros. Bueno, en este caso vamos a ver lo que es las operaciones con las bases de datos. Según nosotros tenemos entendido, en un CRUD o en un elemento de una base de datos se necesitan las operaciones básicas, que son insertar, actualizar, eliminar, o los comandos DLL y DML, que el próximo año los vamos a ver más detalladamente. El primer comando que nosotros podemos utilizar se llama show database, que lo que nos permite es mostrar las bases de datos que se encuentran en el dispositivo, ya sea de forma local o red. Entendemos que la base de datos o el SGBD de MySQL también me permite trabajar en red. Cuando nos referimos a host, nos referimos a la parte física donde está ubicada la base de datos, aunque también lo podemos tener en la nube. Tenemos el siguiente comando que es create database y ahí donde dice nombre sería el nombre que nosotros vamos a colocar a la base de datos. Con este comando nosotros creamos una base de datos nueva con el nombre que se le agrega exactamente acá, en la palabra nombre. Hay que recalcar que el nombre no puede llevar símbolos especiales, no puede ser una extensión mayor a 64 creo caracteres y no podemos utilizar la letra ñ. Muy importante ya que en nuestro idioma este no pertenece al alfabeto. Pero comúnmente nosotros llegamos a creer que sí es parte de él. Luego tenemos el ejemplo que dice create database empresa. Esto crea una base de datos o un espacio virtual donde se va a guardar los datos de la empresa. Luego tenemos el comando use database y el nombre. Esto nos permite seleccionar y usar una base de datos. En este caso, una vez creada la base de datos, nosotros la tenemos que poner en uso. Y lo hacemos mediante el comando use database y el nombre de la base de datos que nosotros exactamente le colocamos. Luego tenemos el comando show tables que me sirve para, o lo utilizamos para mostrar todas las tablas que tiene nuestra base de datos mediante una lista. Y luego tenemos el siguiente comando create table, el nombre de la tabla, el nombre del campo, el tipo de campo, el tamaño si es necesario y así sucesivamente. Y por último, crear una llave primaria y aquí le decimos el tipo de base de datos que es. Recordando, cuando nosotros miramos en el capítulo anterior o repasando un poco, entendimos que para diseñar una base de datos nosotros tenemos que hacer un proceso de normalización. Este proceso de normalización conlleva un resultado en el cual yo creo, paso los atributos a campos y las entidades las llamo tablas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una tabla o una entidad llamada cliente, sería create table, el nombre cliente o clientes, sería lo más correcto, abrimos paréntesis,
Y aquí serían los atributos: identidad, el tipo en este caso puede ser varchar o character variant. En el caso de MySQL, le vamos a colocar el tamaño que mide este campo. En este caso la identidad tiene 13 espacios, maneja 13 dígitos, lo que colocaríamos 13. Nombre, el tipo de campo, el tamaño y así sucesivamente, siempre separados por coma. Y por último crearíamos una llave primaria, que como lo observamos en el diagrama entidad-relación o en el modelado de la base de datos por medio de la normalización. El primary key es la llave primaria, o sea, el campo único por el cual se va a entender o se va a buscar un registro. Por ejemplo, nosotros en el Registro Nacional de las Personas, nuestro ID sirve como campo único para podernos identificar de todas las demás personas a nivel nacional. O, en otras palabras, se podría decir que el ID es único, por lo tanto nos describe a nosotros por medio de una información de búsqueda. Pueden existir 1000 Mario Ramos, pero solo Mario Ramos va a tener un número de identidad que esté en la colonia tal, en la colonia X, y que vive en la casa Y. O por decirlo así, su número de identidad en este caso es único. Entonces, eso le permite ser una llave primaria. Esto crea una tabla y sus atributos, como lo mencionamos. Luego tenemos el ejemplo: create table empleado. Identidad le decimos que es varchar de 3 espacios, nombres varchar de 30, edad, tipo entero, y que la llave primaria va a ser identidad y que vamos a tener una tabla de tipo INODB. ¿Por qué debe ser INODB? Porque el otro tipo de tabla, que es MySum, no me permite crear relaciones. En este caso estoy creando una tabla llamada empleado que contendrá identidad con 3 espacios, nombres con 30 letras, edad con números enteros y la clave principal sería identidad, ya que no se repite. Si nosotros quisiéramos eliminar el contenedor donde se encuentra todos por decirlo así, todos los registros, que sabemos que cada persona tiene un registro, o cada objeto, o cada interés de una entidad tiene un registro, que es una fila. Entonces nosotros podríamos decir que con el comando drop table, drop table y el nombre de la tabla, nosotros borramos toda la tabla. En este caso, le podemos decir drop table empleado y automáticamente se elimina la tabla. Si nosotros quisiéramos eliminar la base de datos, le damos drop database y el nombre de la base de datos. En este caso, nosotros podríamos decir que si queremos borrar la base de datos empresa, drop database empresa, y elimina todas las tablas y todo lo que contenga. Hasta aquí hemos visto el comando DML. Ahora vamos a ver, hemos visto el comando de creación. Ahora vamos a ver el DML. El DML es el lenguaje en SQL o en la estructura de MySQL que me permite ingresar datos, actualizar, eliminar y modificar. Hasta ahorita nosotros lo que hemos observado son comandos para creación de bases de datos, para creación de tablas y eliminación de tablas. Si nosotros quisiéramos ingresar un registro, tenemos que utilizar la sentencia inserinto, el nombre de la tabla, seleccionamos los campos o escribimos los campos que vamos a ingresar el dato y le vamos a cerrar el paréntesis y escribimos el comando values, abrimos paréntesis, y si es texto lo vamos a colocar entre apóstrofe el valor que se va a ingresar. Si fuera entero no se coloca dentro de apóstrofe y esto nos permite ingresar. Tenemos el ejemplo: estoy insertando en la tabla empleado identidad, nombres, edad con los valores 0606, 1998, 99334 que le pertenece a Juan Pérez de 24 años. Si podemos observar, solo el número 24 está fuera de apóstrofes, ya que este es un número, por lo tanto no se ingresa. Cuando el campo es entero o numérico, no se le coloca apóstrofe, como decíamos anteriormente. Y entonces aquí nos dice de que se ingresa
el registro de Juan Pérez. Luego, si queremos eliminar un registro, entonces lo hacemos por medio del comando delete from, el nombre de la tabla, where, que significa dónde, el nombre del campo y el valor que necesitamos eliminar. Esto elimina los registros que tengan el valor después de la palabra where. O sea que si por ejemplo yo digo acá identidad igual a 0606-1998-2020-1, entonces va a eliminar el registro de esa persona. Aquí tenemos otro ejemplo donde dice delete from, el nombre de la tabla, where, identidad, que es el campo por el cual lo voy a filtrar, y le mando el nombre, el número de identidad o el ID, y automáticamente eliminará la fila o todos los registros que contengan ese ID. Luego, si nosotros quisiéramos actualizar un campo, no eliminarlo, actualizar es modificar. Por ejemplo, nosotros ya ingresamos un registro y nos equivocamos, o de repente queremos hacer una actualización porque la persona tiene otra edad o cambió su nombre, cuestiones así. Entonces nosotros lo hacemos por medio del comando update. Update, el nombre de la tabla, set, el nombre del campo igual a lo que le vamos a actualizar. Y por último el filtro where para poder indicar qué registro. Cabe mencionar que si nosotros no le colocamos la palabra where o el comando where y el campo filtrado, actualizará todos los registros. Entonces imagínese tener 20 Juan Pérez o imagínese tener a 10 Juan Mecánico. Entonces, en este caso, nosotros lo indicado es que le digamos directamente el número de ID. Update empleado, set nombres. Estamos actualizando el nombre a Juan Martínez a una edad de 25 con este número de ID. Luego tenemos las consultas de información, que si yo quiero ver cuáles son los registros de mi tabla o los que he ingresado, coloco select asterisco from, el nombre de la tabla, punto y coma. En este caso select asterisco from empleados me muestra todos los empleados de la tabla. Si yo solamente quiero mostrar ciertos campos, entonces utilizo el comando select el campo, coma, el nombre del otro campo, from el nombre de la tabla. Por ejemplo, acá solo quiero mostrar el nombre y la edad de los empleados, no quiero mostrar la identidad. Y si quiero hacer alguna comparación, entonces hago algunas comparaciones. Digamos que quiero ver las personas que tienen una edad menor a 19 años, entonces filtro los campos y el nombre from, el nombre de la tabla, where, y hago una comparación relacional. En este caso, le estoy diciendo que me muestre el nombre y la edad de la tabla de empleados, donde la edad de estas personas sea menor que 19. También tenemos que podemos observarlo, como ya lo vimos anteriormente. Puedo mostrar ciertos campos de la tabla, pero también lo puedo filtrar por otros campos, por decirlo así, por nombres. Y con esto terminaríamos nuestra presentación.